días, amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Defiende TV, nuestro primer programa de este 2018. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Esta noche tenemos un tema muy interesante que platicar con ustedes, con todos ustedes. Una ley de seguridad interior que nos preocupa a los mexicanos, a los veracruzanos. Y bueno, pues le invitamos a que nos acompañe. Les deseamos el mayor de los éxitos para este 2018. Nos da gusto que nuestro programa continúe en el interés de todos ustedes. Recuerde que nos puede seguir a través de la página de alcalorpolitico.com y también las redes sociales como Facebook y Twitter. Tenemos, como ya lo mencioné, un tema muy interesante y para ello hemos invitado a un excelente jurista que nos acompaña esta noche. Nuestro invitado, el doctor José Manuel de Alba, magistrado del Poder Judicial de la Federación. Abogado, muy buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. A la orden. Una fría noche en la ciudad de Jalapa. Estamos padeciendo el intenso frío que, bueno, de acuerdo a los pronósticos va a enfriar más en los próximos días. Esto va a estar bueno. Va a estar bueno, muy bien. Pues precisamente tenemos que hablar hoy de la Ley de Seguridad Interior. Los mexicanos queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz, sin embargo, queremos trabajar, estudiar, vivir tranquilamente. Sin embargo, en años recientes hemos padecido una ola de violencia, de delincuencia, de inseguridad, que estamos padeciendo a nivel nacional en todo el territorio mexicano, pero en Veracruz se siente bastante fuerte esta inseguridad. Recientemente, en estos días, este fin de semana, fue un fin de semana muy violento en el estado de Veracruz, con bastantes homicidios, asesinatos y todo tipo de delitos que se cometen todos los días, y las autoridades parecen incapaces de hacer frente a esta situación que estamos padeciendo los veracruzanos. Y bueno, en ese contexto, el gobierno federal, nuestros legisladores nos dicen que la solución es traer al ejército, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Federales, como única vía de solución para combatir a la delincuencia organizada, y expiden o promulgan una ley que se denomina la Ley de Seguridad Interior, que ya de entrada tiene sus dudas esta ley, porque pues lo principal tendríamos que definir qué es la seguridad interior, si no es lo mismo que la seguridad pública, si no es lo mismo que la seguridad nacional. Y bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando con el abogado José Manuel de Alba, que me da mucho gusto que nos acompañe. Gracias. Es un honor. Igualmente. Y bueno, pues para empezar, ¿qué es la seguridad interior, maestra? Es un concepto bastante ambiguo. O sea, la ley lo pretende definir, pero se confunde con la seguridad pública. Parece ser que es el resguardo de las instituciones. O sea, cuando las instituciones del Estado se vean amenazadas, en ese contexto, la democracia, se dice que se va a tratar de proteger la seguridad interior. Al respecto, pues, habría que ver lo que dice la ley si me permiten. Sí, habla del mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Sin embargo, en la misma definición se incluye el concepto de seguridad nacional. En esencia, la seguridad nacional está regido por otra ley. Así es. La Ley de Seguridad Nacional, que tiene otras características. Esta pretende, o sea, hay que marcarla. O sea, estamos en un proceso en el que nos dijeron que estamos en una guerra. Estamos a principio del sexenio de Calderón. Se habló que había un gran problema y que habría que poner seguridad a nivel nacional. Se ha estado luchando contra un enemigo, un fantasma, narcotráfico. Creo que una de las grandes cuestiones son ese punto. Entonces, para esta cuestión de narcotráfico, y se empezó a complicar, parece que cuando vino un poco la alternancia, se desajustaron acuerdos y cosas por el estilo, pero parecía que antes estaba controlado este punto.
y se manejaba como un tema de seguridad nacional, que entre paréntesis quiero señalar que nunca ha sido un problema de seguridad nacional. El narcotráfico es un problema de salud. Pero, muy bien. Sí, partamos de eso. El narcotráfico es un problema de salud, no de seguridad nacional. Nos lo habían pintado que era un gran problema y que nos podía ocasionar trastornos hasta internacionales. Tenemos para que no llegara la droga a los Estados Unidos y compromisos con los Estados Unidos. Se había manejado todo esto, pero resulta que en los Estados Unidos ya están legalizando las drogas y la marihuana. Y nosotros seguimos con un problema de seguridad nacional. Manejamos como de seguridad interior, seguridad nacional, andar combatiendo campos de amapola. Francamente resulta absurdo poner al ejército, gastar dinero en eso que pudiera ser seguridad nacional. Creo que a nosotros nos interesa más otro tipo de delitos, como lo acabamos de ver. Okay. En el estado de Veracruz estamos teniendo secuestros, decapitaciones, ejecuciones. Eso creo que es un delito que agravia a la sociedad porque sí hay víctimas. En los delitos contra la salud no hay víctimas. Hay clientes o enfermos, pero son diferentes. Bajo ese aspecto, el Estado empezó a intervenir, digamos que le pegó al avispero, y ya no solamente son estar controlando narcotraficantes o no narcotraficantes, ahora sí son asesinos, extorsionadores, y todo eso ahora decimos es seguridad nacional. Bandas delincuenciales, ¿no? Bandas delincuenciales. Sí, y bueno, del narcotráfico, del trasiego de drogas, se ha pues variado, deformado en secuestros, en ejecuciones, en desapariciones, en trata de personas. Así es. Y bueno, como decía, el Estado mexicano, el gobierno federal, los legisladores, nos dicen que la única forma de poder combatir estos delitos es mediante el empleo de las fuerzas federales, entendiendo esto como la Policía Federal, y las Fuerzas Armadas, entendiendo por Fuerzas Armadas al Ejército y la Marina. ¿Sí? Y Fuerza Aérea. Y Fuerza Aérea, efectivamente. Cuando haga falta pueden meter aviones. Y Fuerza Aérea. Entonces, bueno, como bien lo mencionó, en esta guerra contra el narcotráfico, precisamente la participación de las Fuerzas Armadas pues ha sido hasta cierto punto desastrosa, ¿sí? Precisamente con violaciones constantes a los derechos humanos, porque el ejército tiene una capacitación, un entrenamiento que es de aniquilar. Así es. Es decir, aniquilar al enemigo. Así es. ¿Sí? Porque además el ejército, lo han mencionado, pues ha sufrido y ha causado bajas, la Policía Federal igualmente, y pareciera que en la siguiente actuación pues me desquito, me vengo. Parece ser. Y entonces ejecuto. ¿Sí? Y casos pues están documentados como Tlatlaya, como Nochistlán, como Tanguato, Michoacán, Apatzingán, Michoacán, que han sido señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como violaciones graves a los derechos humanos, la actuación de las fuerzas federales como de las Fuerzas Armadas. Pero retomando el punto de la Ley de Seguridad Interior, como ya se mencionó, pues hay por ahí pues gran incertidumbre, ambigüedad en cuanto a qué es seguridad pública, qué es seguridad nacional, qué es seguridad interior. Y bueno, yo aquí preguntaría también, ¿de quién es la responsabilidad de proporcionar seguridad pública a la ciudadanía? La seguridad pública se define como preservar la paz, las libertades de las personas. Parece que estamos en esto. Y la seguridad interior es preservar las instituciones, así a grosso modo, ¿no? Cuando se ve afectada la democracia, la estabilidad del gobierno, pero todos estos son conceptos muy ambiguos. Entonces están chocando las dos. La complicación es que si lo vemos, como platicamos fuera de cámaras, tiene dos aspectos, dos puntos donde tiene complicaciones. La Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es donde están todos los derechos.
todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, y además está ahí reconocidos las garantías. Las garantías no son más que los instrumentos procesales mediante los cuales un gobernado puede hacer efectiva su garantía. Y por el otro lado tenemos la forma de gobierno, divisiones de competencias. Y en los dos aspectos tiene complicaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está alegando cuestiones relacionadas, ambigüedad en cuanto a la actuación de las autoridades en que no está bien definido su papel, cómo van a actuar, temporalidad y una serie de cuestiones que de alguna manera afectan a la ciudadanía, no dan seguridad jurídica. Principalmente seguridad jurídica es el gran problema que se puede presentar. Y por el otro lado, inclusive tenemos ya el tema del municipio de Cholula, Puebla, en el que presentó una acción de inconstitucionalidad. No se meten tanto con el problema de los derechos humanos, se están metiendo con el problema de invasión de esferas y que a los municipios y a las autoridades estatales se les relega en función de que entra un mando militar y quedan subordinadas las autoridades. Y ahí viene un poco el tema que estamos tocando. ¿A quién le corresponde? Es que la seguridad pública le corresponde, aquí está estableciendo el ayuntamiento de Cholula, dice la seguridad pública le corresponde al municipio, al estado, a la federación también, en sus diferentes, ahí es donde corresponde. Y la seguridad interior le corresponde al Ejecutivo Nacional. O sea, son dos cuestiones y parece que se está metiendo en mucho de la seguridad pública y está relegando los mandos en materia de seguridad pública que por regla se establece que deben pertenecer o deben de ser llevados o comandados por personal civil. Es correcto. El artículo 20 de la Ley de Seguridad Interior nos habla de que el presidente de la República, a propuesta de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará un comandante de las Fuerzas Armadas, que será este comandante de las Fuerzas Armadas el responsable pues, de dirigir una operación en algún determinado lugar. Así es. Y pues pareciera que se le da toda esta autoridad a esta operación dirigida por este comandante y precisamente se relegan las funciones o las atribuciones de los presidentes municipales e incluso del mismo gobernador del estado. Así es. Se maneja que tiene que ser mediante un protocolo. No se señala muy claramente qué es lo que debe de tener este protocolo y con base en ese de alguna manera va a gobernar. De alguna manera nos estamos saltando el artículo 29 de la Constitución, porque parece que estamos suspendiendo garantías, pero para suspender garantías hay que ponerlo a consideración del Congreso. Y aquí se pueden suspender garantías para establecer un protocolo de actuación y cómo se va a llevar a cabo sin ponerlo a consideración del Congreso. Pasa a ser de un Consejo Nacional de Seguridad, que no es un órgano legislativo, no es el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de es por la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Gobernación. Ese es el Consejo de Seguridad. Y implica pues, riesgos en ese contexto, ¿no? Sí hay militarización. Si llevamos a cabo una suspensión de garantías, en términos del artículo 29 de la Constitución, se debe de establecer claramente cuál va a ser la temporalidad, exactamente, qué garantías se necesitan, no suspender, sino atemperar para poder hacer frente a alguna circunstancia de estas. En México solamente ha habido una suspensión de garantías, cuando México le declaró la guerra a Alemania y a Japón. Y hubo en su tiempo, lo más que hicieron en ese entonces para preservar la estabilidad de la economía y que no se una congelación de rentas, que todavía creo que hasta la fecha ese decreto no sea, y hay todavía lugares en México donde se pagan 4 o 5 pesos de rentas de los años 40. Pero es la única vez que se ha suspendido garantías. Creo que no habría ningún problema que el presidente, cuando determinó hacer la guerra en Michoacán y todo eso, haber suspendido garantías y establecer cuáles eran, porque contra eso también procede el amparo
porque va a estar sujeto a lo que le apruebe la legislación y bajo esas condiciones. Aquí no estamos muy seguros de qué es lo que viene el protocolo porque ni siquiera se conoce. Y además lo tienen, conforme a la propia ley, como de reserva. Exactamente. Para allá era otra pregunta, precisamente que queríamos, otro tema que queríamos abordar, este tema de reserva de la información, ya que de acuerdo a la ley se dice que, bueno, todas estas actividades se considerarán como de seguridad nacional y por lo tanto serán reservadas, ¿no? Las actuaciones del ejército. Entonces, violentando pues diversos principios constitucionales como el de máxima publicidad, por ejemplo. Que la democracia, actualmente, la democracia no está por un lado es cómo se llega al poder y por los partidos políticos, pero esa es una parte de la democracia bastante discutible. Pero la democracia más bien está en la transparencia. Entonces, la democracia es que las autoridades rindan cuentas, que las autoridades sepamos qué tienen que hacer, qué es lo que deben de hacer y que las podamos cuestionar. Cuando una autoridad ya no la puedo cuestionar, entonces ya no estamos con democracia. No, la democracia bajo un régimen democrático. Un régimen democrático. El régimen democrático es tener la posibilidad de participar en las tomas de decisiones o conocimiento de las mismas, ¿no? Y si me reservan, o sea, hay cosas tan absurdas en esto de reservas. Está reservado, por ejemplo, el gasto que se hizo lo pueden mandar a reserva el gasto que se hizo del segundo piso en tiempo de López Obrador. O sea, es información que no se va a poder dar porque se mandó en forma reservada, capturada. O sea, esto nomás porque es la que me acuerdo y es de la más, ahora sí que no tiene nada partidista, ¿no? O sea, sí, entiendo. Nomás como señalamiento que si yo determino que esto es reservado, ya le di a la población, pues al Estado, a la democracia y a los ciudadanos, no les estoy dando el respeto debido porque estoy haciendo a espaldas de él. Del gobernado. Del gobernado las actuaciones. Precisamente el IFAI es otro de los organismos que ha señalado que esta ley de seguridad interior pues tiene algunos preceptos que se consideran anticonstitucionales, constitucionales. Ya mencionó usted, magistrado, sobre esta posibilidad de militarización con base en la ley de seguridad interior, pero también otra pregunta sería, ¿se criminaliza la protesta social? Que eso ha sido uno de los señalamientos de los diversos organismos defensores de los derechos humanos. Al ser tan ambigua y se puede llenar de lo que se quiera, lo que quiero es, cuando se habla de que se pueden afectar a las instituciones democráticas, pues un mitin donde, y voy a referirme a un personaje que diga, el diablo con las instituciones, estaría cayendo en la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Estaría atentando contra las instituciones. O sea, las instituciones tenemos el Tribunal Electoral, tenemos y si yo digo que no las voy a respetar y voy a salir a la calle, estoy mandando al diablo las instituciones. Y de alguna manera, cuestiones que pudieron haber, que son meramente políticas, que la podemos manejar así, las puedo criminalizar. O sea, las puedo llevar a ese sistema. Llevar este punto, ¿cuál es lo peligroso? Nomás es que pensamos que todo este tipo de cosas habían salido ya que ya no estaban en la historia. Pero en 1930, 35, el nacionalismo y el fascismo italiano hablaban el derecho nazi, por ejemplo, se basaba en el interés superior de la raza aria o del interés superior de la nación, el nacionalismo. Había que proteger a la nación, no al ser humano. Y estamos en otro concepto. Okay. Estamos metiéndonos, nos fuimos, y acá decían que era de interés nacional, los nacionalistas nazis señalaban preservar la raza aria y que eso les permitía llevar a cabo ejecuciones de matrimonios entre judíos y alemanes. Entonces podían llevar a un campo de concentración a un judío que haya tenido una hija o un hijo con una
con una alemana. O sea, no es un concepto claro y que puede prestarse ambigüedades. Me van a decir, no, es que no es posible. Es que eso es lo peligroso, al no ser claro. Aunque el artículo 8 específicamente establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior. No, pero lo que se pueda decir ahí o lo que se pueda pasar ahí ya puede ser complicado. Pero estas son de las cuestiones precisamente que son ambiguas. Me dicen, esto no puede ser, pero dicen, romper un vidrio en una protesta ya se salió del marco electoral, del marco de la protesta pacífica, y bueno, estoy de acuerdo que esto no es correcto, pero no se puede llevar a la criminalización ni a tomar medidas de interés nacional para reprimir una manifestación. Es lo ambiguo del tema, ¿no? El ejército, esta ley de seguridad interior se promulga, se redacta a una necesidad que establecen las Fuerzas Armadas, específicamente el ejército. Precisamente entiendo yo, pues para darle certeza a las actuaciones que ya se vienen dando desde años atrás, a la presencia del ejército en las calles, precisamente en actividades de seguridad pública, y era una insistencia del ejército. Pero al parecer no queda bien regulada este tema. Pues era natural, el ejército salió a las calles de una forma incorrecta, porque no se pensó que combatir el narcotráfico era un problema de seguridad nacional, que no lo era. Lo sacan a la calle y empiezan a tener actividades de seguridad pública. Y en las actividades de seguridad pública, y cuando ha actuado el ejército, pues se han dado cuestiones pues muy graves. O sea, como bien lo comentaba, el ejército elimina, no detiene. El ejército no aplica el 16 constitucional para una detención. El ejército pues trata o sea, no es lo mismo enfrentar un enemigo que enfrentar a la delincuencia. La delincuencia, entre comillas, son ciudadanos mexicanos. Estamos en ese contexto. Pero precisamente en ese actuar es donde se complica la cosa, ¿no? Ahorita que lo comenté, hay ciudadanos de primera y de segunda, porque cada vez que hay una situación de violencia como la que acaba de suceder en el estado el fin de semana, la autoridad sale a decir que no eran personas de bien. No, creo que es algo que no debemos permitir, porque a mí me va a dar miedo morirme en Veracruz. Si me matan en Veracruz, mi prestigio va a quedar por la calle, porque o buscan si soy homosexual, si tengo ligas con el narcotráfico, o sea, no investigan por dónde fue el crimen, pero me van a investigar a mí. Esto es peligroso. No es incorrecto que se busque la liga de estas personas, sus actividades para investigar, porque obviamente tienen que buscar por dónde andaban para ver a quién persiguen, pero no poner inmediatamente la etiqueta de delincuentes o personas de bien o mal sin antes haber llevado un juicio. Esto es violación de la presunción de inocencia. No puedo adelantar ni establecer que esas personas eran de mal, y ya han pasado. Acuérdese de las cuestiones que se llevaron a cabo en el Tecnológico de Monterrey, una balacera, y determinaron que 2 muchachos que estaban ahí, o 1 o 2, que fueron abatidos, eran narcotraficantes o alguna cuestión. Se estableció que no, que eran estudiantes del Tecnológico de Monterrey con becas. Eso fue, pero lo primero que se hizo en Chihuahua, mataron a unos muchachos, eso fue el ejército, pero en otros llegaron y asesinaron a unos muchachos en Ciudad Juárez y dijeron eran delincuentes, y los otros, después salió toda la protesta, no era un equipo de fútbol americano, eran unos muchachos sanos. Es que esa es la gran... No se puede hacer eso.
debemos ser más serios en ese aspecto. Sí entiendo que hay que justificar, pero no es la primera vez, porque antes decían, no se apuren porque a los que vinieron a matar no eran de Veracruz, eran malos de otro lugar. Sí, primero eran del norte, ahora del sur. Del sur, y ahora son personas no gratas a la sociedad, pero no podemos eliminar en ese contexto. O sea, no las podemos eliminar y sentirnos tranquilos en ese sentido, de decir, bueno, eran malos, pero nadie los juzgó. Ese es una grave deficiencia. Sí. ¿Se le otorgan facultades supraconstitucionales a las Fuerzas Armadas con esta ley? Pues, de alguna manera, creo que tendría que estar más sujetas al artículo 29 constitucional, precisamente porque en ese se establecen las bases para que porque el Congreso hace la declaratoria de excepción, de estado de excepción, determina las reglas y a esas se va a sujetar el ejército. Aquí no estamos en ese contexto. Aquí entramos y decimos, el presidente de la República se establece y dice que hay un problema de seguridad nacional y va a hacer efectiva esta ley. Y como consecuencia de ello, va a poner a un elemento del ejército y va a hacer un protocolo. La Constitución política, en el artículo 29, dice que el estado de excepción y las medidas que tome el Ejecutivo serán inmediatamente revisadas por la Suprema Corte, y aquí no nos dice nada de eso. No sabemos cuáles son los protocolos, ni dice que van a ser inmediatamente revisadas por la Suprema Corte. La otra es de oficio. El artículo 29 de la Constitución señala, de oficio revisará la actuación. Aquí nomás. Sí, adelante. Para no... Los decretos, dice el último párrafo, los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Es que esto no lo tiene la Ley de Seguridad Nacional y hay restricciones de garantías para poder actuar en determinadas cuestiones. Hablo garantías, todavía seguimos con restricciones de derechos humanos, en algunos casos, derecho a la información, transparencia y muchas cuestiones están restringidas. Tránsito, no vas a poder circular aquí, no vas a poder circular. Es temporal. Aquí se señala, se tiene que establecer directamente la temporalidad. O sea, viendo el artículo 29, creo que sí se le dan facultades y que lo peor, en el 29 están controladas por la Suprema Corte. En la Ley de Seguridad Nacional no veo... Seguridad Interior. Perdón, de Seguridad Interior no veo una determinación que establezca que de oficio la Corte lo haga. El presidente de la República lo vino a hacer. No quiso expedirla y dijo, la voy a promulgar, pero no la voy a aplicar hasta que la Corte la revise, ¿no? Un poquito, sí. A eso es a donde veo el punto, ¿no? Pero lo está haciendo el presidente porque no quiso ni quemarse con el ejército, no ponerse en problemas y no cumplir con los tratados internacionales, porque en este caso el alto comisionado de los derechos humanos en México de las Naciones Unidas estableció y le dio creo que 15 puntos por los cuales no eran peligrosa esta ley, y lo dice el alto comisionado de las Naciones Unidas, entonces, para la paz y seguridad y derechos humanos, o sea, no es cualquier ente, ¿no? Sin embargo, hubo una negativa por parte de los legisladores de tomar en cuenta estas observaciones. Pues tenemos todavía un nacionalismo en el cual aceptamos y firmamos todos los tratados internacionales. Somos, creo que los que más tratados internacionales llevan, pero a la hora de cumplirlos ponemos nuestra soberanía. Aquí hay que poner un punto muy esencial. La soberanía actual no es la soberanía del siglo XIX ni del siglo XX. La soberanía del siglo XIX o del siglo XX era la soberanía que emanaba del pueblo. Y bajo ese principio se cometieron atrocidades. Victoriano Huerta lo hizo con legalidad. O sea, la norma que está...
O sea, parece un absurdo, pero Victoriano Huerta llegó al poder legítimamente. ¿Por qué? Porque en la ley estaba que si moría el presidente y el vicepresidente, entraba el canciller. Y Victoriano Huerta era el canciller. Y Victoriano Huerta estaba ahí. Y en su momento ya no averiguaron si fue, si mataba. No podemos decir que él mató a Madero y a Pino Suárez, porque no se siguió un proceso, estaríamos con la misma circunstancia. Pero fue mediante un proceso democrático. Hitler llegó al poder mediante un proceso democrático. El derecho alemán se creó por un proceso democrático, lo eligió el pueblo. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, viene lo que se conoce como el neoconstitucionalismo, en que va más allá de la cuestión de la legalidad, de la soberanía del Estado. Sometemos la soberanía del Estado y todos quedaron de acuerdo, al menos al firmar la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre y otros tratados internacionales, en que había que respetar los derechos humanos, porque pensaban, como diría Einstein, que si no nos arreglábamos y no llegamos en paz, la próxima guerra sería pedradas. ¿Sí? Después, si hubiera otra guerra, la siguiente sería pedradas. ¿Por qué? Se desaparecía la humanidad. Bajo ese contexto empieza la era de los derechos humanos. Y los derechos humanos se ponen por encima. Por eso en nuestro artículo primero se estableció ya que son los derechos humanos y sus garantías lo que le dan sustento a la Constitución. Ya no se otorgan. Y son universales, es lo que quiero entender. Son universales, son progresivos, son transversales, o sea, son una serie de cuestiones y que tenemos que ir por avance. Reconocemos la competencia de tribunales internacionales, quiere decir que al reconocer competencia a la Corte Interamericana y a la Corte Penal Internacional, tenemos un tribunal más arriba que la Suprema Corte. No nos cabe un poco en la cabeza ese sentido de que nos pueda estar marcando la plana gente de otro país. Pero la justicia internacional nos está llevando a eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo con Chile, en el cual se reformó bajo una sentencia de la Corte Interamericana, se estableció que se reformara un artículo que establecía la censura y que no dejaba ver una película, se llamaba precisamente La Última Tentación de Cristo, y como eso estaba en la Constitución, se tuvo que establecer que la Constitución se reformara, porque estaba por encima de eso el derecho a la libertad de expresión. Y tenemos un caso muy semejante también en el caso Hellmans, en Uruguay contra Hellmans. Hellmans era un poeta, falleció aquí en México, si no me recuerdo, que le habían secuestrado una hija. Mataron a su hijo y a su nuera. Y su nieta no supo dónde quedó, descubre dónde queda, en fin, la rescata. Pero todos esos criminales que fueron de la guerra sucia en ese entonces, en Argentina y en Uruguay, iban a ser juzgados, y Uruguay establece una ley de amnistía con referéndum democrático, y la Corte Interamericana le dice: no puede haber amnistía y no puede haber, en este caso, perdón a los criminales de delitos de lesa humanidad. Y estos cometieron delitos de lesa humanidad. Es uno de los problemas que va a estar enfrentando, que trae el presidente de Perú, porque no podía haber exonerado a Fujimori, porque Fujimori fue juzgado de alguna manera en virtud de las matanzas que se dieron en Perú, para tratar de acabar con Senderos Luminosos. Era un gran problema, pero las matanzas que hizo el ejército para poder encontrar y poder matar a todos estos guerrilleros delincuentes, rebasaron y mataron mucha población inocente, llegaron a matar poblaciones de niños. Entonces, estos son los riesgos en que militaricemos y le demos, y lo que no quieren los militares aquí en México es precisamente que se les vaya a juzgar
como se juzgó a Fujimori, ¿no? Ok. Por último, magistrado de Alba, precisamente esta pregunta, ¿se le otorga licencia con esta ley de seguridad interior, se le otorga licencia a las Fuerzas Armadas para violar derechos humanos? Pues digamos que no, así si se quiere poner en ese contexto, pero se abre la puerta. Se abre la puerta porque su actuación, en muchos de los casos, ya hemos visto que así es, ¿no? Entonces, si no están sujetas a control de autoridad civil, como lo están ahorita ya se señalaba el caso Radilla, fue un problema de que al ejército no se le podía investigar. Y no se le podía investigar porque todas las investigaciones tenían que ser ante el fuero militar. Y ante el fuero militar no había la posibilidad de actuar. El fuero militar, de alguna manera, no es independiente porque el presidente de la República nombra al secretario de la Defensa, el secretario de la Defensa nombra a los magistrados, nombra al juez, nombra al defensor, nombra al Ministerio Público, todas están en una cadena de mando. Entonces, ¿cómo podía llegar alguien ahí? Si metemos esto y además no metemos transparencia porque no nos van a dar información, ¿cómo puedo defenderme? Voy a pedir un amparo, voy a pedir informe y me van a rendir informe. Dicen, no te lo puedo dar porque está reservado, está dentro del protocolo de la Reserva Nacional. No es así, digamos, tan claro como lo estoy poniendo, pero por ser ambigua la ley, creo que se va a prestar a todos esos. Creo que sí estamos corriendo un riesgo. Un gran riesgo. Un gran riesgo. Muy bien. Pues amigos, muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan interesante, las grandes aportaciones del magistrado de Alba. Espero que pues hayamos podido contribuir en este tema sobre la Ley de Seguridad Interior y los riesgos para los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos. Magistrado, nuevamente muchas gracias. Espero que nos vuelva a acompañar en un próximo programa. A las órdenes. Muy bien. Y pues nos despedimos. Recuerde que transmitimos a través de teleclick.tv, alcalorpolitico.com, los lunes cada 15 días a las 8 de la noche. Por aquí nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Muy buenas noches.